Les vengo a hablar de la posición de los áridos en las políticas de economía circular en la construcción. Soy Rita Martínez y como César Martes llevo dentro de la asociación a nivel nacional los temas de economía circular. Y permítanme antes de nada, aunque solo sea en 10 segundos, explicar lo que es ANEFA y explicar el por qué hemos tenido en su momento que desarrollar ese documento que ven ahí, que son los áridos de la economía circular, que nosotros internamente en la casa le llamamos el documento de posición. ¿Por qué el documento de posición? Porque hay muchas veces en algunos foros que nos decían, bueno, ¿cómo es posible que estén los de los áridos naturales defendiendo temas de áridos reciclados y temas de economía circular en materia de construcción? Y es que para nosotros, bueno, pues englobamos, como ven ahí, más de 430 explotaciones activas, más de 275 empresas en todo el territorio nacional. Ustedes han visto el mapa del Principado de Asturias con la ubicación de las explotaciones mineras. Imagínense la red que podemos constituir a nivel nacional con el resto de explotaciones de áridos. Y lo que siempre decimos, aunque sea internamente y coloquialmente, y es que nosotros somos fabricantes de áridos sin apellido, ¿vale? No solo fabricantes de áridos naturales, sino también reciclados y artificiales. De hecho, tenemos dentro de la asociación una empresa que única y exclusivamente fabrica áridos artificiales, que todavía es más difícil que los reciclados. No el proceso de tratamiento, pero sí también salía este tipo de materiales. Como ven ahí en Europa, aproximadamente el 50% de las explotaciones, de la fabricación, de la producción de áridos reciclados proviene de centros que originalmente eran productores de áridos naturales. En España no estamos a este nivel. Es verdad que va por barrios, hay muchas comunidades autónomas que por diferentes motivos, bueno, pues está distribuido desigualmente. Hay comunidades autónomas que han optado por otros modelos de negocio, tipo servicio público concesionario, para intentar abastecer a áreas a lo mejor de menor población o más dispersas. Entonces, bueno, modelos hay muchos y como tal, la implantación en las diferentes comunidades autónomas o el interés que ha tomado el sector del árido natural para incluir dentro de sus actividades esta actividad tan sinérgica en nuestro ADN, pues es también muy variable. En su momento constituimos el Comité de Economía Circular, evidentemente no se llamaba así porque lo creamos en los años a finales de los 90, paralelamente al Comité Europeo, lo llamábamos Comité de Áridos Reciclados. En este caso, en el nuestro, bueno, pues se trabajan en los 3 ámbitos. El primero de ellos, los residuos de industrias extractivas, porque tenemos que recordar que no solo que también puede haber un nicho importante de negocio en el tratamiento de los residuos de otro tipo de explotaciones mineras, de otro tipo de recursos, como lo es. También abarcamos toda la estrategia en cuanto a la estrategia empresarial de la asociación en materia de áridos reciclados y de áridos artificiales. Ven que hay que estuvimos en el Congreso Nacional de Áridos aquí hace 2 años en Oviedo. El próximo, tenemos por aquí atrás el roll-up, es en Córdoba, también les invitamos, será el año que viene. Y bueno, la verdad es que siempre tenemos en todos nuestros eventos y en todos nuestros congresos un bloque específico para intentar arrojar luz este tipo de materiales, de los áridos reciclados y artificiales. Voy a ir muy rápido, simplemente, no tanto, voy rápido pero no tanto. A ver si voy a volver. Pues no me deja volver, así que voy a volver a mano. Aquí. Bueno, tenemos una doble vertiente en cuanto al papel de la industria de los áridos en la economía circular. Luego lo desarrollaremos, pero bueno, ya me hago a mí misma un spoiler. Simplemente es el hecho de decir que nosotros, como cualquier actividad económica, tenemos una responsabilidad en materia de economía circular, podemos fabricar más con menos, podemos ahorrar los recursos de las materias primas, podemos ahorrar en materia de agua, podemos trabajar con menos, trabajar para que se generen menos residuos peligrosos, como cualquier otra industria, pero aparte tenemos un papel muy protagonista que veremos enseguida. Como les comentaba César, en el mejor de los escenarios a nivel europeo, pues hay una tasa de utilización aproximadamente de un 15% de áridos reciclados respecto del total de los áridos que son necesarios en el sector de la construcción, con lo cual aquellos que nos decían cómo está aquí liderando el sector de los áridos naturales estas políticas de economía circular, pues hay que decir eso. O sea, hoy por hoy, y más en España, que se prevé que la tasa de sustitución sea aproximadamente de un 10 o un 11%, pues todavía hay mucho recorrido, lógicamente, al árido natural, y también lo tiene que tener el árido reciclado. La estrategia la voy a saltar porque la vamos a desmembrar en las siguientes diapositivas, y solo quería ponerles un ejemplo, que se lo adelantaba, que es por ejemplo, una de las explotaciones que tenemos dentro de la asociación, es la cantera del Salobral, está en Castilla-La Mancha. Es una explotación de dolomías de aproximadamente
15.000 metros cuadrados, una cosa así. Es una explotación que está constituida y está autorizada como vertedero. No es nada habitual esto. Y no es nada habitual, ¿por qué? Pues porque este titular consiguió su autorización de gestor de residuos a principios de los 2000, cuando las comunidades autónomas todavía tenían bastantes dudas de si una operación de valorización en el hueco minero era una operación de vertido o no. Y en varias comunidades autónomas instaron a las explotaciones de áridos que querían utilizar estos materiales en valorización de hueco, en la restauración, como vertedero. Y efectivamente esta fue una de las canteras, se constituyó como vertedero con todo lo que conlleva, las obligaciones legales que ya conocen. Y ahora el caso curioso es que, puesto que la Comunidad Europea ya se ha decantado y ha dicho, bueno, pues que las operaciones de valorización y de vertido no son las mismas y que son compatibles, esta empresa está retrocediendo en su autorización y le ha dicho la propia Junta de Castilla-La Mancha que no es necesario que continúe con las actividades, o sea, con las obligaciones derivadas de la autorización de vertido, ¿vale? Y se va a considerar esa operación que realiza como una valorización. Es un caso interesante, vamos a ver alguna cosa más de esta explotación. Es una explotación típica, tiene frentes de aproximadamente unos 10-12 metros, utiliza voladuras, es una actividad perfectamente compatible con la gestión de residuos de construcción y demolición. Tiene una planta de asfalto, tiene una planta de hormigón, aprovecha sinérgicamente los residuos que generan estas dos actividades que también son derivadas de la aplicación de los áridos naturales. Sí que, evidentemente, al constituirse como vertedero, tuvo que impermeabilizar la base de la plaza de cantera donde quería hacer la restauración con una capa de arcillas de unos 40 centímetros, capa de grava superior, red de cogida de lixiviados con una balsa de lixiviados creo que de 150 metros cúbicos. Y es una actividad muy interesante. Les he contado la parte de la valorización del hueco minero, pero vamos a contar la otra parte, que es la del proceso de tratamiento en sí mismo. Bueno, pues la verdad es que en las canteras tenemos el espacio suficiente para poder ordenar de manera adecuada nuestros procesos y también, evidentemente, pues nuestras playas de recogida de residuos. Ya ven ahí cómo están sectorizados para que no haya contaminación. Evidentemente somos gestores de residuos, pero tampoco tenemos que ser gestores del resto de los códigos 17 de la familia LER, con lo cual en el momento que entra en planta algo que no tiene nada que ver con nuestra actividad, los plásticos no nos van a servir para fabricar áridos reciclados, pues se acumulan y se gestionan con gestor autorizado. Ya por último, respecto a esta explotación, pues bueno, pues tiene un sistema importante de preprivado, algo muy interesante. Supongo que la gente de Paz, la gente de Fugesa nos contará un poco cuáles son las claves para conseguir este reciclado de alta calidad, pero uno de los aspectos más importantes es el pretratamiento inicial para intentar eliminar todos los yesos posibles, porque el yeso va a disminuir mucho la calidad de nuestros futuros áridos reciclados. Bueno, simplemente unas fotos del proceso de tratamiento. Es un proceso de tratamiento, bueno, sí, un poquito más, bastante peculiar, tiene 3 desimantadores en diferentes puntos del proceso productivo para eliminar todo tipo de ferrallas y todo tipo de metales, y tiene también un sistema de soplación para eliminar flotantes. Como resultado, pues principalmente la salida comercial de estos materiales son como zahorras recicladas, principalmente. Ya ven que hay muchas otras alternativas, luego las veremos, pero principalmente hoy por hoy la salida que tienen estos materiales es como zahorras. Retos de la economía circular del sector de los áridos, pues lo que hablábamos de nuestra doble vertiente. Pues por un lado, como cualquier industria, como vamos un poquito mal de tiempo no entrar a escribir, con nuestra responsabilidad social y empresarial para fabricar lo mejor que podamos con los menores recursos que podamos. Pero sí que entro a desarrollar un poquito más cómo de importantes somos a la hora de ser partícipes en esa actividad sinérgica que es la del reciclado. Nos decía César apoyar el fin de condición de residuos, pues evidentemente. Yo creo que luego lo trataremos, así que voy a pasar muy por encima. Y si no, como me tocará estar en mesa de debate, pues aprovecharemos para aclarar cualquier concepto, pero es importante para nosotros que haya una estandarización de criterios, que no haya problemas a la hora de comercializar nuestros productos una vez que ya obtienen la condición de producto en las diferentes comunidades autónomas limítrofes. Tenemos que asegurar la confianza de los productos. Apoyamos a las administraciones a cumplir con la normativa. Presentaremos alegaciones, más que alegaciones, observaciones y comentarios para el desarrollo normativo en la fase de la creación de la normativa, pero una vez que tengamos la normativa publicada, entre todos tenemos que ser capaces de cumplirla. No nos sirve de mucho, no sé si tenemos algún representante del Ministerio, pero no nos sirve de mucho tener unos hitos importantísimos para mejorar la demolición, que cada flujo de residuos vaya por una vía diferente para evitar, pues para que se pueda hacer una operación de reciclaje muchísimo mejor y que después, evidentemente, pues no se cumple, es una pena. Bueno,
Nos tienen que dar herramientas para cumplirlo, porque efectivamente tampoco es fácil. Y ya 10 razones que son un poco los aspectos que yo, me quedan 6 minutos de los 15 que me he puesto, son los diferentes argumentos que utilizamos con las empresas productoras de aéreos naturales cuando nos llaman y nos dicen, oye, es esto que me vais contando todos los años de los aéreos reciclados que ahora veo que a lo mejor me interesa. Bueno, pues la primera de las razones es, evidentemente, bueno, pues simplemente formar parte intrínseca del ciclo de gestión de los RCDs. ¿Por qué? Pues por muchísimas razones. Entre ellas, pues por la distribución de los centros de gestión, perdón, de las explotaciones mineras, que será la futura ubicación de los centros de gestión, con los criterios de proximidad, tenemos espacio suficiente, tenemos una red comercial, esto es importante. Nos ha pasado, no quiero desgranar tampoco demasiado los siguientes puntos, pero nos ha pasado, por ejemplo, empresas de gestión de residuos, otro tipo de flujos de residuos, que se han incorporado al mundo de la gestión de los RCDs, pero después no tenían la vía comercial, la salida comercial. Nosotros llevamos muchos años no disminuyendo el tamaño de piedras ni limpiando residuos, sino produciendo unos áridos reciclados pues, de calidad, que cumplan y que sirvan para cumplir los requisitos para un determinado uso, que sería un poco la clave. Luego tenemos otro aspecto importantísimo, como hay el camión, que es la pata vacía que llaman en el transporte, en la logística. O sea, si tenemos que llevar aéreos naturales, es maravilloso que podamos ahorrar costes a la hora de traer el escombro. Además, bueno, el segundo punto es aumentar la red. Ya sabéis que es uno de los principales problemas que podemos tener en cuanto a escombros, que es el littering, el vertido ilegal en determinados espacios naturales. Bueno, pues si creamos esa red suficiente de canteras, vamos a poder abastecer del servicio de gestión de escombros tanto a los municipios pequeños aislados como a las grandes ciudades. Diversificar nuestra actividad para tener una actividad más. Ya sabemos que bueno, pues tenemos unas instalaciones que con unas poquitas limitaciones modificaciones pueden abastecer a este tipo de tratamientos de residuos de construcción y demolición. La cantera que les he enseñado para su actividad de producción de aéreo natural una vez al mes, hoy por hoy. Su expectativa es que cada vez se vaya incrementando más los días de parada de fabricación de aéreo natural y que lleguemos a lo mejor a un horizonte de una vez a la semana. Pero de momento, hoy por hoy, es la misma cantera, la misma instalación, una vez al mes para y una vez al mes fabrica áridos reciclados. Pues con leves modificaciones y con por ejemplo, la adición de una cabina de tratamiento y algún soplador más, algún detector más de infrarrojos con tema de yeso, pues puede ser posible. También les hemos puesto ahí imágenes del laboratorio. Estamos acostumbrados a controlar la calidad de nuestros productos. Bueno, pues toda la operación de valorización que podemos hacer en la valorización del hueco minero. Yo siempre digo que tener un hueco minero es una responsabilidad, pero también es una oportunidad tremenda. La verdad es que tiene un valor y tenemos que saber aprovecharlo. También a la hora de desarrollar el cumplimiento normativo, tenemos la normativa minera no tiene nada que ver con la de residuos, es mucho más dura, yo creo que muchos de ustedes lo conocerán. Estamos acostumbrados a cumplir normativa, tenemos figuras de responsabilidad dentro de la empresa, tenemos al director facultativo, tenemos una responsabilidad y eso, bueno, pues es también un plus. Respecto a la capacidad de instalación de buenas prácticas, pues bueno, la verdad es que intentamos llegar a lo que podemos, pero siempre intentamos estar al día para poder informar a nuestros miembros de las mejores técnicas disponibles. Esta foto también me gustaría explicársela, y es que hace 2 años en el Congreso de Áridos firmamos un acuerdo con otra asociación, una asociación que es de gestores de residuos de construcción y demolición, también una asociación nacional, para crear una plataforma, la plataforma de áridos reciclados, para trabajar en todas estas políticas que estamos viendo y que vamos a ver a lo largo del día. Y es un convenio importante, que también uno de esos frutos de ese convenio es que vamos a colaborar con ellos en la organización del segundo Congreso Internacional de Reciclaje y de Producción de Áridos Reciclados. Es interesante, será en Zaragoza y será este año en el mes de noviembre, que quedan todos ustedes invitados también a asistir al Congreso. Por otro lado, bueno, pues estratégicamente nos interesa, es que nos interesa, ya nos ha venido la consejera, nos ha hablado de las políticas de compra pública verde del Principado, pero es que es así, ya nos ha hablado César del reglamento de taxonomía. Es que cuando las entidades financieras vienen a decirnos que no nos financian los proyectos porque no son sostenibles y no van acompasados con las políticas europeas, pues a ver qué cara se nos queda. Y es así, o sea, cada vez vamos a ver más esos pliegos con esas diferentes cláusulas, tanto ambientales como sociales. Aquí nos afectan las ambientales, pues ese cambio de adjudicación, de criterio de adjudicación del económico a otro tipo de cosas, o por lo menos se tendrán en cuenta. Y nada, y por último, pues hablar un poco de las relaciones tanto con la administración. Ahí ven una foto del Pacto por una Economía Circular que se firmó hace unos años en el Ministerio. Estamos colaborando con el Ministerio para intentar impulsar también todas estas iniciativas y también nuestra faceta de normalización,
que creo que César la ha nombrado también. A través de GDA somos secretarios del Comité Técnico de Normalización y de hecho estamos desarrollando una norma de áridos para usos no armonizados que yo creo que tendremos oportunidad luego de comentar, aunque sea brevemente. Bueno, creo que he cumplido objetivos. Gracias por su atención. Dejo ahí el correo electrónico por si alguien tiene necesidad de escribirnos o hacernos alguna consulta.